Aparentemente. ¿Por qué? Porque el dispositivo que estamos usando no detecta otra cosa. ¿Está? Bien. Entonces, ya estamos viendo que el problema de estos armónicos va a ser calentamiento excesivo en las máquinas que tengan hierro. ¿Sí? Por lo menos, primer problema detectado. Ya nos estamos dando cuenta que no nos conviene tener eso. ¿Sí? No nos conviene. Las ondas senoidales, aun cuando parecen complicadas, son fáciles de generar en magnitud elevada, como sucede en los alternadores trifásicos. Aun cuando parece complicado, no lo es tanto. Con una máquina diseñada de esta forma, se puede generar una onda sinusoidal, como la que vimos recién. O sea que el problema tiene solución. La otra ventaja, que yo se las había anticipado recién, es que se puede transformar. A ver, ¿qué significa que se puede transformar? Bueno, la energía, yo lo que genero es energía. La energía generalmente se genera en los lugares que están alejados de los centros de consumo. ¿Está bien? Por ejemplo, acá, un parque de generación es el parque térmico que está en Luján. ¿Por qué está allá y no está acá? Y allá está porque está cerca de YPF, la refinería, que antes le suministraba el fuel para las calderas, o el gas. ¿Está bien? Ahora no sé si lo sigue suministrando, pero la planta ya está hecha allá. Pasa un río cerca de donde tomamos el agua para producir vapor. O sea que es conveniente que esté por allá. ¿Está bien? Además la contaminación, todo eso. Pero nosotros la consumimos acá. Entonces hay que transportar. Hay que traer esa energía desde ese lugar hasta acá. ¿Cómo se hace? Bueno, el modo económico de transportar la energía es hacerlo en alta tensión. ¿Por qué? Yo lo voy a hacer muy reducido. Bueno, esa potencia, que multiplicado por tiempo es energía, es el producto de la tensión por la corriente, conjugada a la corriente. Esto es vectorial. Entonces, ¿qué me conviene allí? Y me conviene transportar esa energía en alta tensión, porque transportándola en alta tensión, la corriente es más chica. ¿Y qué ventaja tiene eso de transportarla en alta tensión y tener baja intensidad? Y al tener baja intensidad, los conductores eléctricos son de menor sección. Al ser de menor sección, son de menor volumen. Al ser de menor volumen, son de menor peso. Al ser de menor peso, yo las estructuras que uso para soportar esos conductores también van a ser más chicas, porque no van a tener que soportar un gran peso. Bueno, bien, me convenció. Entonces, démosle a la tensión, llevémosla a lo más alto que se pueda. Buenísimo. Llevémosla a 132.000 voltios. Muy bien. Barato. Ahora, si yo tengo que diseñar un toma corriente para enchufar allí una ficha para 132.000 voltios, ¿ustedes se imaginan? ¿Ustedes creen que yo podría estar acá cerca, venir y enchufar? A esta distancia ya se me haría un arco eléctrico que me dejaría pulverizado. ¿Está? Nada quedaría de mí. Imagínate un secador de cabello. Olvidate, te va a quedar ni... No se puede manipular un nivel tan alto de tensión. O sea, hay que trabajar con elementos de aislación, con seguridad. Eso no se puede manipular tan fácil. Bueno, entonces no podemos elevar tanto la tensión. Y sería un problema, un gran problema. ¿Qué se hace entonces? Porque sigue siendo económico elevar la tensión. Bueno, ahí lo que se hace es usar transformadores. El transformador permite
elevar la tensión primero para transmitir la energía y luego que llegaron al centro de consumo volverla a reducir. Y se reduce escalonadamente hasta llegar a las tensiones normalizadas que usamos nosotros, que son 220 y 380. Que es el nivel más bajo de tensión que nosotros usamos. En otros países usan 110. Nosotros usamos 220. ¿Está? Pero eso se puede conseguir con la corriente alterna. La corriente alterna sí se puede transformar y modificar su valor de tensión a valores más altos o a valores más bajos. Con una corriente continua eso no se puede hacer. ¿Entendido? Cuarto punto que me dice ventajas de la corriente alterna. Ahí está el resumen. Y entonces ya nos convenció, bueno, ya está, le creemos, vamos a usar corriente alterna. Más que creerme, lo ven, lo aplican, entonces están convencidos. ¿Cómo se genera? Ahora, ¿cómo se genera una corriente alterna senoidal? Bueno, en este dispositivo, que es un dispositivo didáctico, puede decirse, consta de una parte fija, donde está puesta esta bobina en serie, y una pieza central que es móvil, donde hay dos polos, imanes, pueden ser norte-sur. Esos imanes norte-sur pueden girar en este sentido. Se puede hacer girar mediante un dispositivo externo, puede ser otra máquina, puede ser un motor, puede ser mecánicamente un movimiento manual o una turbina. ¿Sí? La idea es mover este dispositivo que se llama rotor o inductor. ¿Por qué se llama inductor? Porque de allí sale el campo magnético. El que lo recibe se llama inducido. ¿Sí? Bueno, si nosotros aplicamos esto gira con velocidad angular constante, que es lo que faltó allí, si nosotros aplicamos la ley de Lorentz, va a aparecer una fuerza Q igual a B vectorial B, que ustedes pueden determinar, y aparecerá entonces una corriente que, primero una tensión, ¿sí? Y después una corriente. Esto también es conceptual. Cuando yo, supónganse acá no tengo nada, y hago girar este imán, bueno, de este lado se va a inducir una corriente que va a tener, o sea, una tensión que por ejemplo puede tener un positivo acá y un negativo acá. Cuando el norte esté de este lado, va a ser al revés. El positivo va a estar acá y el negativo va a estar acá. ¿Está bien? Cuando vuelva al norte de la derecha, vuelve a ser positivo acá y negativo acá. O sea que va a haber una alternancia. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Qué es lo que se generó? Una tensión, una FEM. Cuando yo vengo y conecto esta carga, que quiere decir que cierro el circuito, esa tensión que se generó acá hace circular la corriente. ¿Está bien? Que por estar variando la tensión, la corriente también va a variar. O sea que he obtenido una corriente alterna. ¿Está claro? Pero recuerden, la causa es siempre la tensión. El efecto es la corriente. ¿Cuándo aparece el efecto que es la corriente? Cuando cierro el circuito. ¿Estamos en claro en eso? Esto es importante para ustedes como ingenieros que lo sepan, porque entonces, por ejemplo, cuando yo digo se cortó la corriente, ¿está bien dicho? ¿Está mal dicho? ¿Está bien? ¿Está mal? Y casi diríamos que está más mal que bien. ¿Por qué? Y porque yo digo se cortó la corriente, porque se me apagó todo. O dicen peor todavía, se cortó la luz. ¿Ah? Entonces, la luz no se corta. Entonces, bueno, supongamos que somos un poquito más mejor hablados. No sé si dije bien más mejor, pero mejor hablado. Y entonces decimos se cortó la corriente. ¿Ah? ¿Está bien o está mal? ¿Será para bien? ¿Será para mal? Está mal. ¿Está mal? ¿Por qué?
Y porque se puede haber cortado un cable, se puede haber quemado una lámpara, y entonces se abrió el circuito. Dejó de haber corriente, y digo, no hay corriente, che, no hay corriente, vengo, ¡wow! Descargo, salto yo para acá. Claro, no había corriente, pero había tensión. Ah, no sabía yo, y sí, tenía que saberlo. Si hay tensión, puede o no haber corriente. Dependerá si el circuito está cerrado o abierto. Ahora, si no hay tensión, por más que yo tenga el circuito cerrado, nunca va a haber corriente. ¿Se entendió? Entonces, ¿está bien o está mal decir se cortó la corriente? Está mal. ¿Qué debo decir? No hay tensión. O si lo quieren ser más elegante todavía, hay ausencia de tensión. ¿Ah? O alguien dice, mirá, no tenemos corriente. Verifica si hay ausencia de tensión. ¿Ah? Eso es lo correcto. Ah, ¿y cómo se verifica? Anda y medí. Ah, bueno. Entonces ya la cosa va cambiando, ¿cierto? Ya es más ingeniería. Voy y mido 0 volts. Listo. Hay ausencia de tensión. Por lo tanto, nunca va a haber corriente. ¿Está entendido, jóvenes? Esto es básico, lo tienen que asimilar ahora para ya ir entendiendo todo lo que va a venir después. Entonces, he generado una corriente alterna. ¿Cómo podemos describir esa corriente alterna? Bueno, en primer lugar, el campo magnético nosotros lo producimos en los imanes, pero matemáticamente los podemos expresar a través de esta tipografía que es phi de t igual a flujo coseno de omega t. ¿De dónde salió eso? Bueno, el flujo es el que produce el imán, es el campo magnético. Y la función matemática que le hemos asociado es phi de t igual a phi máximo por el coseno de omega t. ¿De dónde salió eso? Esa es una función matemática. ¿De dónde salió? Bueno, miren, cuando el imán estaba en la posición horizontal, decimos que el ángulo alfa vale 0 grados. Y en ese caso, si yo aplico ese modelo matemático, y alfa es igual a omega t, porque omega es ángulo barrido en el tiempo. Entonces, el ángulo es igual al producto de omega por t, que es eso. Es el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, si alfa es igual a 0, coseno de 0 vale 1 y el flujo es máximo. Quiere decir que cuando el imán se encuentra en esa posición, el flujo está pasando por un máximo. Cuando el imán giró 90 grados, ¿sí?, a la derecha, alfa igual a omega t es igual a alfa igual a 2pi. Perdón, acá está descrita otra cosa. Omega es, si el alfa es una vuelta completa, el alfa vale 2pi radianes. Y el tiempo que tarda en dar esa vuelta completa es un periodo. Cuando la vuelta... Sí, perdón. Y ahí aparecen las RPM. ¿Está bien? Omega, que se usa mucho en la mecánica. 2pi por n sobre 60. N son las revoluciones por minuto. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas? O sea, ¿cuántas vueltas hizo por minuto? Esta expresión, el periodo, es la inversa de la frecuencia. Entonces esto me queda como 2pi por n. T es igual a 1 sobre n. La inversa del periodo. El periodo es el tiempo que tarda la onda en recorrer un ciclo. Y la frecuencia es la cantidad de ciclos que realiza en un determinado tiempo. Que si es un periodo, será T mayúscula. De ahí sale esto. Entonces, esta expresión, omega T, se puede reemplazar como 2pi por F por T. O sea que esta expresión de phi de T
me queda como phi máximo por el coseno de 2pi por f por t. ¿Sí? Sigamos el análisis. Cuando alfa igual 90, coseno 90 vale 0. O sea que el flujo vale 0. Cuando está en esta posición, vale 0. Evidentemente porque no barre, tampoco produce Fem. Porque no barre directamente el flujo está en este sentido. Cuando alfa vale 180, coseno de 180 vale menos 1. ¿Está bien? O sea que cambió de sentido. Perdón, no pasé por 180. Cuando coseno de 180, vale menos 1 y acá vuelve a ser 0. O sea que la representación gráfica de esa onda que está representando el flujo va a ser una onda cosenoidal. Cuando alfa igual a 0, el máximo positivo. Cuando vale 90 vale 0. Cuando vale 180 vale menos 1. Cuando vale 270 vale 0. Y en 360 se vuelve a repetir. ¿Sí? Esa es la descripción del flujo. Ahora bien, ese flujo que está variando en el tiempo, ¿sí? Porque acá ese flujo está variando en el tiempo, ¿sí? Está descrito mediante esa función coseno. Una función del tiempo se describe como el valor máximo, que es este, y la función, este será el flujo máximo. Lo mismo que este será el flujo máximo. Eso se llama amplitud de la onda. Positivo y negativo, pero siempre vale el mismo módulo. Y el tiempo que tarda esa onda en describir un ciclo completo, ahora el ciclo, como es coseno, empiezan los máximos. Ese tiempo se llama periodo. ¿Está bien? Esa es la onda de corriente alterna del flujo que está describiendo a medida que va girando. El imán, a medida que va girando, matemáticamente describe esta onda, o puede representarse por esa onda, el campo magnético. Nosotros hemos estudiado la ley de Lenz-Faraday. La ley de Lenz-Faraday nos dice que cuando un conductor está sometido a la acción de un campo magnético alterno o que varía en el tiempo, en ese conductor se va a inducir una Fem. ¿Está claro? Volvamos a la maquinita que nosotros teníamos. En la maquinita que nosotros teníamos, el conductor fijo es este, es la espira, AB. Y el imán sería el flujo que está variando. ¿Está bien? Y que hemos visto varía según la ley que hemos escrito ahí. O acá la vuelvo a escribir. Phi de t igual a phi máximo por el coseno de 2pi por f y por t. ¿Está bien? Entonces en ese conductor, por esta ley, se va a inducir una Fem. ¿Sí? Eso es lo que dice Faraday. Bueno, matemáticamente, si yo derivo esta expresión, me va a quedar n por omega por el flujo máximo por el seno de omega t. Como es menos, también acá queda más. Y he determinado la función de la Fem, que también es función del tiempo. Por eso le voy a poner e de t. Y de acá surge algo que ya tenemos que ir viendo. Estas funciones que adaptamos para las ondas de corriente alterna, ¿cómo están compuestas? Y al ser un movimiento giratorio, están compuestas por un valor máximo multiplicado por la función trigonométrica. ¿Sí? Si hablamos de flujo, será el flujo máximo por la función trigonométrica seno o coseno del ángulo que representa la
velocidad angular con la que se mueve ese vector multiplicado por el tiempo. ¿Está? Eso es el modelo que ha más o mejor adaptado para este tipo de ondas. Entonces, todo esto será el valor de la Fe máxima. Omega por n por el flujo máximo. Si estábamos hablando de FEM, será la FEM máxima. Si nosotros representamos esa onda de FEM, ahora vemos que es una función ¿de qué tipo? Senoidal. ¿Ah? Esa es la FEM. O sea, una varía senoidalmente, la otra varía cosenoidalmente. Si nosotros lo representamos por los fasores que se llaman, o vectores para ustedes todavía, este será el flujo máximo y acá estará la FEM máxima. Esos fasores que describen estas ondas giran a velocidad angular omega. Profe, una pregunta. ¿Por qué la amplitud en la onda naranja se puso la cambié de magnitud? No, ¿por qué tenía más amplitud por el n? No, en realidad yo la dibujé en distinta escala. Una onda está hecha en escala de flujos y la otra están hechas en escala de tensiones. Entonces, por ejemplo, la del flujo está hecha en Weber por centímetro. Esa es la escala del flujo. ¿Entendés? Sí. Y la escala de la FEM está hecha en voltios por centímetros. No tiene nada que ver. Son dos ondas distintas, que yo puedo haber elegido escalas distintas. ¿Qué es lo que hice? ¿Por qué lo hice? Para que ustedes vieran que son distintas. Nada más. ¿Se entiende? Están hechas en distintas escalas. Pero no hay relación entre una y otra. No tiene, o sea, no hay relación matemática para que podamos decir, una es más grande porque... No. Son dos parámetros distintos. Dependiendo de la escala, gráficamente puede resultar uno más grande o más chico que el otro. Podría haber sido al revés. ¿Sí? O podrían haber sido iguales. Eso va a depender de la escala que yo use en el papel. ¿Está entendido? Porque son parámetros distintos. Ahora, si yo hiciera iguales parámetros, ahí sí vos me podrías decir, y usé la misma escala para los dos, ahí sí vos me podrías decir, uno es más grande que el otro. ¿Está entendido? Bueno. Bien, entonces hemos llegado a determinar la expresión, que es esta que tienen acá, y ahora, cuando yo cierro el circuito, con la resistencia tengo la corriente, cuya expresión está dada por esa forma. ¿Está bien? La resistencia no modifica ningún cambio en la corriente. Entonces directamente divido por la resistencia el valor máximo. Multiplico por la función trigonométrica. O sea, que si yo la quiero colocar acá, la función I de t, acá tengo la E de t, la I de t será la E máxima sobre R, que es la resistencia, por el seno de omega. Entonces, fíjense, he construido tres funciones. La del flujo, que es alternado, la de la FEM, que también es alternada, y la corriente, que también es alternada. ¿Está? Hay otra conclusión que está dando vueltas, y es que ¿podría graficar la corriente? Sí, ¿por qué no? Mirá lo que voy a hacer a propósito para vos, hijos. Para vos lo voy a hacer. Mirá. Esa es la corriente. Entonces vos podés decir, ¿es más grande que la tensión? No sé. En la escala que yo usé,
aparece más grande. Pero es otra escala. Si yo voy a la escala de corrientes, va a ser ampere por centímetro. ¿Está claro? Entonces no me preocupo tanto por el tema de la